no basta un intento, no basta fallar una vez, o sea, hace falta fallar un montón de veces para descubrir realmente el talento, la vocación o la maestría. Pero por ejemplo, tengo pues carrera en biología, tengo carrera en química, tengo carrera pues básicamente tengo un minor en physics, tengo la ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial y aparte pues estudié administración, contabilidad, ya sabes, todo eso. Por lo tanto, las horas, los minutos, los segundos no son exactos, porque si los medimos en los movimientos de rotación y traslación, pues no son exactos. Desde que nosotros mandábamos un experimento hacia la Estación Espacial Internacional, sí, y luego los astronautas lo hacían, al mismo tiempo nosotros lo hacíamos con ellos para poder tener algo con que comparar las mediciones entre la Tierra y el espacio. Entonces, cuando yo estaba chiquita, batallaba mucho con las matemáticas, ¿sí? Y todo el mundo me decía exactamente lo que tú dices ahorita. Resulta que, por ejemplo, cuando hacíamos la tarea, yo me daba cuenta que yo me frustraba mucho para poderlo explicar porque yo entiendo diferente las cosas. Entonces, que volteé y les dije, yo voy a entrar ahí y voy a ser ingeniero aeroespacial y mecánico. Y creo que todos atacando la risa. En cada final hay una semilla. En cada pérdida, una oportunidad de renacer. Un regreso al origen como el primer destello de un amanecer. Hoy en Renacer caminamos juntos por las estaciones del alma, donde cada paso nos lleva a vivir una nueva vida. Renacer, el podcast de René Paino. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Renacer con René Paino. Yo soy René Paino y hoy me encuentro con Nike Armendáriz. Hola, hola. Hola a todos. Me voy directo porque ya el nombre apareció en el título, estás en la foto de la portada del episodio. Entonces, bueno, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay razón para hacer más misterio. Nike, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿No te costó mucho trabajo llegar? Un poquito, andaba medio perdida, pero ya llegué. Lo pues importante. Sí, esta es una ubicación difícil y si te acuerdas, está camuflajeado afuera, que nadie sospeche lo que sucede aquí en estas instalaciones. Pues como dice en la descripción de este video, Nike es una mujer de estudios, es una mujer de ciencia, es una mujer de mundo y sobre todo es una mujer de Chihuahua. Nike, ¿de qué parte de Chihuahua eres? De Juárez. De Juaritos. Orgullosamente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tal como lo dice, si leyeron, ¿verdad? Porque luego México no lee. Sí, de hecho. Que yo espero que este episodio trascienda. luego la pedra. No. Ya empezamos, en serio, tan temprano. Bueno, esta parte la voy a cortar. Nada. Aquí no se corta nada, Nike. Aquí no se corta nada. Así que lo que quieras decir, se va a decir. Bueno, como dice la descripción, sí, lo voy a poner al principio, para que se sepa. Tú desarrollaste un proyecto para NASA que cuando me lo platicaste hace como 2 años, a mí me impresionó bastante porque nunca me pude imaginar que alguien de aquí de Ciudad Juárez tuviera relación con este tipo de trabajo y sobre todo en lo que nos vamos a centrar en esta conversación, el aspirar a las esferas de la ciencia, de la tecnología. Yo sería las esferas del dragón, pero bueno. Okay. También podríamos abordar el tema de las esferas del dragón. ¿También eres fan de Dragon Ball Z? Que no. Oye, no. ¿También eres fan de Pokémon? El enterado, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Al menos en este episodio no es el tema, aunque sí lo podríamos hablar. Claro. Sí tiene que ver y si tuvo parte en tu formación académica. También. Pues why not? No? Why not? Como decimos acá los de Juaritos. Oye, Nike, entonces, bueno, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que querías hacer esto? O sea, ¿cómo fue tu infancia? Pues mira, ¿A qué jugabas? Ya vamos a empezar con las tristezas. No te creas. Saquen el violín, por favor. No te creas. El violincito. No tengo un violín, tengo un ukulele. ¿Funciona? No, eso es de feliz. ¿Eso qué? También podríamos tocar melodías tristes. Sí, ¿verdad? Pero eso está bonita. Bueno, sí, pero si te acuerdas de que el muchacho falleció, entonces ya. Bueno, eso está sad, pero bueno. Y sí. No, pero mira, básicamente sí. O sea, como vamos a hablar de este tema, y básicamente directa a la pregunta. Sabes, yo desde muy chiquita siempre fui muy soñadora y siempre fui como que muy diferente a la mayoría de los niños, yo digo. Y hasta la fecha sigo siendo muy diferente a la mayoría de los humanos. Pero no que sea completamente diferente, ¿verdad? Obviamente también tengo muchísimas cosas en común, pero a lo mejor mis intereses siempre fueron pues un poquito distintos. Entonces, cuando yo estaba muy, muy jovencita, muy chiquita, a mí siempre me gustó mucho aprender. Siempre fui una niña muy, muy curiosa. Entonces, estaba en la Federal 1.
Y a la Federal Leona, en la Félix U. Gómez, la escuela aquí en Juárez. Y haz de cuenta que, pues tú sabes que no era una escuela así como que, uy, cuánto dinero tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. No es que la conozca, pero por el nombre me puedo dar una idea del... Sí, está en La Mejía. Del código postal de la escuela. Ándale, exactamente. Entonces, pues la verdad, yo siempre, o sea, yo vengo de familia, pues, o sea, muy trabajadora, pero pues hemos trabajado mucho, etcétera, claro. que allá. Pero realmente, pues yo viví en Las Torres, bla, bla, ¿sabes? Okay, entonces, sí. Más o menos para que la gente se dé una idea. Entonces, yo estaba en esta escuela y una vez llegaron con un programa que nos habían como donado de Estados Unidos que se llamaba Galaxy. Uh-huh. Entonces se cuenta que en este programa nos daban, por ejemplo, como pequeños segmentos, por así decirlo, en nuestras clases de biología o cosas así. Y nos ponían, por ejemplo, a ver cómo crecía una oruguita. Nos ponían así como un caleidoscopio, a ver los colores, a analizar como diferentes cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí yo sabía que eso era lo que me apasionaba. Ahora, segunda cosa. Haz de cuenta que yo pues me gustaba mucho aprender. Pero estamos hablando desde primer grado. Sí, sí. O sea, 6 años. Sí, sí. Yo Nike de 6 años. Sí, sí, no. Oye, hacemos como un acotamiento con tu nombre, Nike. Nike. Ajá. Nike. Con acento en la I. Sí, sí. Yo siempre te he dicho Nike como los... Acento, como dicen, prosódico. Sí, sí, prosódico. Que no es gráfico. Sí, sí, exacto. Y yo siempre lo asociaba con la marca. Sí, todo el mundo, de hecho. Fue el chiste de mi infancia. Viví, crecí. Sí, todos. Yo me llamo Adidas y yo. Ok, entonces, pero tu nombre viene del... Es Tarahumara, mi nombre. Tarahumara. Okay, haz de cuenta que me llamo Nike Mishia y quiere decir luz de luna en Tarahumara. O sea, ves, yo ya está destinada. ¿Me repites el luz segundo? De luna. Nike Mishia. Mishia. Ajá. Wow, ese no lo sabía. Sí. Entonces, ve, ya estaba destinada. O sea, ya mi nombre lo decía. Sí, que a lo mejor no sé qué tanto estás como interesada en los temas del universo y de la astrología. Sí, quiero ser astronauta, así que. Bueno, esa es astrología, no. Esa es astronomía. Sí, no, pero como dijiste del universo, pues el universo sí. Pero en el lado más holístico. Sí, exacto. Ok. Sí. Y pero no, del horóscopo y eso no. Ok. No soy así como muy creyente. Lo que sí creo es que sí deben de haber ciertas condiciones similares que nos hacen tener como ciertas características cuando nacemos como en ciertos meses o cosas así. Eso sí creo que puede tener algún tipo de... Pues que hay tanta cosa que no sabemos. De lógica. Ajá. ¿Sabes? Pero realmente así como que yo te diga, sí, hoy me desperté y me puse a leer mi horóscopo para ver. No, la verdad no. hoy tengo que apostar al 7 rojo porque... Déjame te digo, yo soy una persona extremadamente con una suerte así increíble. ¿En serio? Sí. O sea, en los casinos. En todo. O sea, en la rifa de la escuela te sacaste la bicicleta en tercer grado. Siempre era yo. Y siempre hasta la fecha sigo siendo yo. Okay. Haz de cuenta que cuando nací fue el número 500 exactamente nacer. Y a mi mamá le regresaron el dinero, le dieron cosas para mí, etcétera, etcétera. Y luego antes de nacer, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, haz de cuenta que pues no traía mucho dinero. Entonces era como irse caminando o comprarse un jugo ahí en McDonald's. Okay. Entonces haz de cuenta que decidió comprarse el jugo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Claro. Y haz de cuenta que cuando abrió, por ejemplo, la puerta, que se cayó un papelito. Entonces se cuenta que mi mamá lo levanta y eran $100. O sea, $100 en los 80s, pues era un chorro. Era dinero, un dineral, ¿sabes? Claro. Entonces, no, pues ya bien contenta con mega jugo, mega hamburguesa. Haz de cuenta así va. Y en taxi llegó tu y en mamá taxi con cosas para mí. Y haz de cuenta, y de ahí en adelante haz de cuenta que sí. O sea, rifa que entro hasta los raspaditos, mínimo me ganó 3 veces lo que invertí. Oye, y funciona si un día te hablo, Nike, estoy aquí comprando loto. Fíjate que no es, eso no lo he hecho así. Son estos números, ¿cómo ves? Ándale, oye, Nike, ¿tú qué opinas? Sí. Pero fíjate que bien curioso porque Nike, le estaba platicando esta historia hasta a tú unos misma amigos. Dices Nike. Nike, ok, sí, va. Y es de cuenta que le estaba platicando esta historia a unos amigos y fuimos así nada más a las maquinitas y todo ese show. Ajá. Llegando y luego ya estaba la rueda de fortuna que te dejan darle una vez, ¿verdad? Sí. Le doy, me gané el premio mayor y todos así como que ¿es en serio, Nike? Okay. Y yo, pues no, ¿qué te puedo decir? Pues sí, ¿qué no ves? Sí. Y haz de cuenta también, una vez venía de regreso de Denver. Ajá. Y haz de cuenta que fui a ver a los Nuggets contra los Celtics en la NBA. Y apostaste. No, deja tú, me compré los boletos así como de courtyard y de la fregada. Yo un general, pero era mi sueño, una parte
uno de mis sueños. Sí. Entonces de cuenta que de regreso tenía que llegar como unas horas a Las Vegas. Entonces llegué a uno de los hoteles y me regalaron $20 de cortesía para los casinos del casino de abajo. Llegué con los $20 y salí con lo que me había gastado en los boletos del Courtyard. Bueno. O sea, yo así como que excelente. Y sí, tío, o sea, soy una persona con mucha suerte, la verdad. Ok. Me siento afortunada. Entonces regresemos aquí al punto. Gracias. Estabas en primero de primaria. Así como llegamos al otro lado, pero bueno. Haciendo crecer semillas y sí, todo mi germinando el frijolito y ándale, todo eso que todo hicimos ese show. Estas Ahora, generaciones. Y otra cosa es que haz de cuenta que desde muy chiquita, pues aprendí muy rápido. Entonces, como que, pues obviamente antes no sabemos lo que era un niño superdotado, bla, bla, bla. Menos en los 80s, ¿verdad? Bueno, 90s. No, 80s, 90s. No, sí, 80s, 90s, pues. El transición. ¿Puedo preguntar de qué año eres? 86. 86, por lo tanto hoy tienes, no sé. 39. Yo 39. No, eres muy joven, eres muy joven. Gracias. Además, creo que vamos a pasar por ese tema que te preguntaba también hace unos días, de que si los días son más cortos, que por lo tanto tenemos menos edad que antes. No sé, ahorita pasamos por ahí. Pero bueno, eres muy joven, por lo tanto, pues eres generación X. Sí, no, soy millennial. Eres millennial. Soy millennial. Ah, es cierto. Sí, es que yo no me sé del 80 y tantos a los. No sé, yo soy X, pero yo tengo 10 años más que tú. Yo tengo 49. Ok. Recién cumplidos. Bueno, pues yo no me daba tanta cuenta, pero sí aprendí rápido. Entonces de cuenta que mis maestros, pues yo terminaba mis trabajos rápido, me ponía a platicar con los otros niños. Entonces los distraía. Entonces mis maestras, en su sabiduría tan grande, me sacaban a jugar al patio. Ok. Sola. Te sacaban de la clase. Sí, me sacaban de la clase. Entonces, antes que en la parte de atrás tenían como pues plantas, así como que cosillas y demás. Pues ahí andaba yo, ahí por las plantas, ahí andaba yo por la calle, ¿va? Y pues obviamente. Pues sacaban a la calle. No, pues no por a la calle, relajienta. Pues que sí, básicamente. Esa es la historia mucho. de mi vida. A la calle. Hoy la historia de mi vida. Terminó el examen y sacó 10. Sáquese a la calle. Hace cuenta, literal, así. Okay. Y hace cuenta que pues bien botanilla, ¿no? Pero básicamente el hecho de pasar a lo mejor tiempo así como que conmigo misma, etcétera, sí me hacía darme cuenta que, por ejemplo, yo tenía muchas preguntas desde muy chiquita, que yo veía que a lo mejor mis compañeros como que pues, en la vida, ¿sabes? Es como que estaban preocupados, no sé, por su pelota, por cosas sencillas, por ¿sí me entiendes? Ajá, por Goku. ¿En qué se y quedó Dragon a Ball? mí hasta Goku era parte de mis preocupaciones porque decía, si come tanto, ¿de dónde saca tanta comida si no trabaja? Y etcétera. O sea, yo decía esas cosas. O sea, pero bueno, en fin, ya después nos dimos cuenta que lo mantenía a su esposa, pero... Que no tiene nada de malo. Saludos a todos los porque que él salvaba el mundo. Exactamente, roles de género, ya no lidiamos con eso, afortunadamente. No, y estamos de acuerdo, o sea, salvaba el mundo, tenía que entrenar, ¿sabes? Claro, sí. Y tenía que ser el más tenía fuerte. una labor mucho más importante que llevar dinero a la casa. Exactamente, y aparte pues ella tenía lana, o sea, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? En fin, entonces, y pues haz de cuenta que a partir de ahí, obviamente, ya como que fui agarrándole muchísimo gusto a la ciencia. Me acuerdo que me regalaban, por ejemplo, enciclopedias. Ya me encantaba leerlas todas, saber el porqué de las cosas. Te regalaron con juguetes mi alegría. Casi. No, eso yo era querido. Éramos muy pobres, pero... bueno. Pero mi tía poco a poquito me iba comprando así como enciclopedias y yo cosas siempre así. quise un dinosaurio y nunca me lo compraron. Yo siempre quise una Super Soccer, pero la historia de la Super Soccer te la debería de platicar después. Va. Sí, pero habla muy mal de mí. Habla muy mal de mí, así que mejor no. La dejamos para cuando terminemos de grabar entonces. Ándale, sí, me parece mejor. Ok. Y ya se aguanta que a partir de ahí, obviamente no tuve una vida fácil. La vida aquí en México, pues sabemos que es muy complicada. Obviamente entré a trabajar desde que tenía como 13 años y haz de cuenta que, pues repartía volantes, hacía mandados, un chorro de cosas. Sí. Y conforme fue pasando el tiempo, pues seguí trabajando y todo. Un tiempo trabajé en maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Hice como mis carreras técnicas, seguí en la escuela y luego pues me cambiaba de escuela. ¿Como Cecati y así? No, estuve en bachilleres, pero estuve en el 7 y en el 9. Así que... No. Bueno, yo estuve en el Chami, pero haz de cuenta que cuando estuve en el Chami no fue cuando nos mudamos hasta Las Torres, entonces ya queda muy lejos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, fue una vida bastante como
mucho trabajo, sabes, bastante difícil y todo. Y y hasta cierto punto el medio era lo que quería discutir. Muchas veces el medio en el que te desarrollas también decide muchas cosas de las que tú ves normales y piensas que para eso es. Y en cierto momento también puede que te llegues a dar cuenta que eso no era todo lo que tú realmente tenías la capacidad o que realmente era lo que tú querías hacer. Entonces, con el paso de los años me fui dando cuenta que la única que se ponía esas limitantes pues era yo, ¿sabes? Entonces, de ahí en adelante empecé pues obviamente a trabajar sobre diferentes tipos de metas, a educarme cada vez más, obviamente trabajando he tenido a veces hasta 3 trabajos al mismo tiempo, mientras estuve terminando mis carreras, tenía 3 trabajos y las 2 carreras. Wow. Entonces, haz de cuenta que 3 trabajos y 2 carreras. Y tengo 2 hijas. Nike. ¿Y tienes 2 hijas? Tengo 2 hijas. ¿De edades? ¿De qué edades? Y ahorita tienen 18 y 20. Entonces las tuviste bien chiquita. Bien joven, ajá. Okay. A los 19 y a los 21. Entonces digo, sí fueron momentos pues complicados y todo, pero yo siempre supe que yo quería algo diferente. Sabes que a mí me gustaba mucho la ciencia y demás. Y en cierto momento dije, bueno, pues realmente puedo intentarlo y lo peor que puede pasar es que lo intenté y ya. ¿Sabes? Así como que entonces ahorita pues estoy en ese camino de volverme astronauta. Todavía me falta un tiempo y todavía se puede decir que apenas voy como a la mitad, ¿verdad? Espera. Pero, para quien está viendo este episodio del podcast, creo que lo que acabas de decir es muy fuerte. Oh. Creo que falta contexto. Ajá. Que quieres ser astronauta. Ah, sí, sí. Entonces tenemos que hablar de tu colaboración en NASA. Para quien no vive en este mundo, ¿qué es NASA? ¿Qué es la NASA? Pues la NASA básicamente, no me acuerdo todo el acrónimo, pero es National Airspace Science and Aircraft o algo así. No me acuerdo, la verdad. O sea, disculpen, pero la sí. compañía... Pero es un acrónimo. Pero básicamente esta compañía lo que hace es que es una compañía nacional, gubernamental. Sí, un organismo gubernamental. Un organismo gubernamental. De Estados Unidos, que ellos son los que básicamente se encargan de las regulaciones de todos los viajes espaciales, también de todo lo que es el espacio aéreo dentro de Estados Unidos. Y ellos son los que se encargan básicamente de desarrollar todas las nuevas tecnologías, de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en qué momento hiciste esa conexión tú con la NASA? Pues yo digo que todos cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Así como que típico lo ves en la tele. ¿Qué quieres ser de niña? Sí, sí. Pues astronauta. Mientras jugabas con... Ándale, casi. Sí, sí. Y deja tú, o sea, que muchos niños, o sea, sí te dicen ¿qué quieres ser de niño? Y a veces se nos olvida, ¿sabes? Yo digo que esa es la cosa, que a veces se nos olvida realmente qué era lo que nos apasionaba. Y cuando dejamos de vivir con esa pasión es cuando decimos, no, pues ya me conformo con esto, ¿sabes? ¿Tú crees que todos los niños sueñen con qué quieren ser de grandes? Yo pienso que sí. La gran mayoría de los niños. Porque cuando a mí me preguntaban, te juro que yo no tenía idea. No. Yo no tenía idea, pero quien me observaba era muy obvio. ¿Sabes qué es esto? Una grabadora de voz. Tú sí sabes. Es que es la tercera vez, es la cuarta vez que la pongo en la mesa del podcast. Y las primeras 2 me preguntaron. La tercera yo confiaba en que me iban a decir, no, claro que sé. Y no sabía la tercera persona, que es un musicoterapeuta. Ah, ok. Oye, de hecho como que sería medio obvio para él, ¿verdad? Sí, pero claro. Sí. Y digo, no es que le esté diciendo yo viejo, pero sí. Es de cierta edad. Ah, ok. En la que dices, pues sí te tocaron estas. O sea. No, estas a mí no me tocaron. Esta me la regaló un tío. Sí, yo sé. Pero esta tiene un significado emblemático para mí. Como que son de los 30, 40, ¿no? No, es de mucho más para acá. ¿Más para acá? Como de los 70. 70. Ah, sí. Ok. Pero bueno, tú sí sabes porque pues también no vivimos en una cueva, ¿no? O sea, vemos películas, vemos documentales y sabemos que son las cosas viejitas. Sí. La voz de Neil Armstrong la grabaron algo similar. Sí, yo digo que sí. O que la llevaba así como Bitácora del Capitán. Ándale. Ahora llegamos a nosotros. Buzz Lightyear. No te creas, Comando Estelar. Algo así. Entonces, ya perdí el hilo. Híjole. Ya somos 2, no te creas. No, estamos hablando de de cuando que que lo que quiere ser de grande. Entonces a mí me preguntaban, pero yo siempre jugaba con grabadoras. Aunque no supiera tocar, yo agarraba una guitarra y le daba, aunque no supiera tocar. Entonces ya se veía lo que yo iba a hacer de grande. Sí, eras como todo lo musical, todo eso, ¿no? Exactamente. Y en tu caso, pues tú dices que te gustaba más la biología que la ciencia, pero yo creo que era lo que tenías más cerca, ¿no? ¿Cómo se dice? La curiosidad natural de pues lo que tienes a la mano y esto por qué o cómo. Sí.
Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿en qué momento hiciste clic con la NASA? Pues es que mira, volvemos a lo mismo. Es más o menos como lo que tú percibes de ti mismo y como lo que te gustaría hacer, ¿no? O a qué momento de tu vida te gustaría llegar o cosas a lo mejor que tú literalmente sueñas. Entonces, en mi caso personal, yo la verdad sí me veía así como que en el espacio y loco las estrellas, el mundo, todo ese tipo de cosas siempre me apasionaron. O sea, saber más, o sea, porque al final del día, pues tenemos muchísimas cosas que ignoramos en la Tierra y todo, pero por ejemplo, tengo pues carrera en biología, tengo carrera en química, tengo carrera pues básicamente tengo un minor en physics o en física, tengo la ingeniería mecánica, la ingeniería aeroespacial. Entonces en esas áreas, bueno, y aparte pues estudié administración, contabilidad, ya sabes, todo ese show. Ok, ¿a qué horas? No duermo muy poco. ¿Eres de Juárez? Y duermo muy poco. ¿Actualmente ya vives en Estados Unidos? ¿Ya eres ciudadana americana? Siempre he sido ciudadana americana, pero lo único que sabía era que tenía mi acta. Ok. O sea, yo no tenía familia allá, nada. Te desarrollaste en Juárez tus primeros años y cuando pudiste... Hasta los 24 me fui a Estados Unidos. Te fuiste. Ok. Y allá empezaste a estudiar estas otras carreras adicionales. Algunas. Aquí hice como quien dice que las que me iban ayudando como para salir adelante, ¿sabes? Okay. Y ya cuando me fui para allá fue cuando hice la de importaciones y exportaciones internacionales. Y haz de cuenta que trabajé con una empresa y en varios tiempo, ¿va? Y de ahí pues ya empecé a estudiar más porque obviamente para estudiar se necesita mucho dinero. Pues claro, y becas. Sí. De hecho, sí, bastantes. ¿Sí? Ahora sí que terminé mi carrera, la de ingeniería, la terminé hacia base de becas. Oye, pues benditas becas, ¿no? Qué bueno la verdad que sí. La verdad que sí. Muchas gracias a toda la gente que me ayudó, porque en serio que mis respetos. Sí, no, yo no tenía nada. Y no los defraudaste. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, NASA. Sí. Bueno, NASA. Entonces, pues obviamente la mayoría de los entrenamientos, ahorita ya hay obviamente entrenamientos comerciales, ¿verdad? En diferentes compañías para ser astronauta, pero los astronautas, pues mejor preparados, por así decirlo, o la mejor academia de astronautas, pues es con NASA. O sea, NASA hace muchísima variedad de investigaciones, de cosas y demás. El caso es que cuando entré al Community College en El Paso, haz de cuenta que es que te digo que yo soy bien rara. Había un póster pegado en la cafetería que decía, ¿te gustaría ir al espacio? Y yo sí, haz de cuenta. Wow. Así literal. Yo nunca he visto uno de esos. O sea, tú no. Yo también diría sí quiero. Sí, pero yo bien inocentemente, porque pues obviamente en esa época hablaba inglés, pero mi inglés no era tan bueno, o sea, era limitado todavía y todavía como que no encontraba muchas, o sea, de las cosas que dicen, ¿verdad? Que son más literales o etcétera. Sí. Entonces, de repente que lo veo, yo quiero ir al espacio. Pues claro que me tienes inscrita, ¿verdad? En el proyecto. Realmente te das cuenta que eso es lo curioso y es lo que se me hace a veces hasta cierto punto triste. Porque, por ejemplo, esa ¿cómo se dice cuando puedes aplicar para hacer algún proyecto o algo así? O sea, que abren así como para todo convocatoria. Ándale, esa convocatoria. Gracias. Estaba pegado el póster. Entonces fui la única que respondió a la convocatoria. Ok. Y hace momento yo decía, pero tantos estudiantes, o sea, tanta gente con la oportunidad, ¿en serio nadie? ¿Sabes? Entonces, bueno, lo bueno es que fui la única de mi escuela, o sea, de ese campus, pero hubieron otras personas de otros campus y demás. Entonces yo no hablaba muy bien inglés. Entonces yo así como que tengo un amigo que se llama Jesús Castor. Entonces de repente que le dije, oye Castor, ándale, ayúdame, porque él hasta daba como clases de inglés. Y Jesús te dijo, sí amigo, yo te ayudo. Sí. Y luego, espera, dejas algo del bosque. No te creas. Y es de repente que ella le dije, ándale Castor, ayúdame, porque pues había que escribir pues básicamente como una aplicación. No, una teoría. Teníamos que hacer así como una teoría, teníamos que, una propuesta, esa es la palabra. Entonces teníamos que escribir una propuesta y yo decía, mi inglés es bien limitado. Y en ese tiempo no había ChatGPT, gente. Ni Google Translator, ¿verdad? O sea, era como muy precario. Sí, todavía no era como esa, la verdad. Claro. Entonces era muy difícil. Entonces, yo le dije, yo me aviento todo. Le dije, nomás ayúdame con todo lo que es así como que traducción, etcétera, que allá, ¿no? Pues que sí. Pues haz de cuenta que iba a cerrar como en una semana.
el proyecto, o sea, la convocatoria. Entonces, me aventé que pues me aventé una tesis sobre el cactus, me aventé de este grueso en 3 días. Wow. Haz de cuenta que me puse a investigar hace un chorro de cosas y demás, porque hace mucho tiempo, haz de cuenta que yo vi que en Sonora le echaban un pedazo de cactus al agua para quitarle como bacterias, para quitarle, por ejemplo, metales pesados y demás. Entonces, me hizo muy interesante. Entonces, cuando le pregunté a la señora, me dijo, no, pues que si lo hace mi abuelita. Yo, pues bueno, entonces esa era una práctica pues antigua. Entonces sí, investigué y obviamente sí era una práctica bastante antigua en México. Dije, qué interesante. Entonces siempre se me quedó como esa idea. Entonces cuando era la propuesta era hacer algún experimento que tuviera que ver con la microgravedad, ¿sí me entiendes? Para analizar la microgravedad en cualquier tipo de circunstancia. ¿Sabes? Entonces, para los que no saben, porque yo sí sé. Ah, ok. ¿Qué es la microgravedad? Ah, ok. Pero tú sí sabes. Sí, claro. A ver, pues dinos, nada te creas. No, no, yo quiero que tú les digas. Te quitaría atención. Entonces, para la gente que no sabe, no, yo tampoco sé, obvio. No, básicamente la microgravedad es gravedad muy, muy, muy pequeñita. O sea, sí poniéndolo de esa manera. Suena eso, ¿sabes? pero como, o sea, entonces, digamos, por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos cierta cantidad de gravedad, que es lo que nos mantiene pegados al piso. La manzana. Exactamente. O tú te dejas caer. O tú te dejas caer y tómala. Pero, por ejemplo, aquí es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad que nos jala hacia la Tierra. Sí. Por ejemplo, en el espacio, mientras estás, por ejemplo, digamos, entre planetas o etcétera, hay gravedad, pero es una gravedad muy, muy, muy chiquita. Por eso flotamos, etcétera. Entonces, en esa gravedad sí existen ciertas fuerzas que siguen estando activas, pero realmente son observables de manera como muy, muy, muy chiquita, ¿sabes? Apenas con microscopios, ¿no? Exacto. O podemos verlo, por ejemplo, en reacciones químicas o etcétera. Okay. Entonces, en este caso, haz de cuenta que mi interés era saber si eso que pasaba en la Tierra, en el momento, por ejemplo, de quitar los metales pesados, podía pasar también en el espacio. Entonces, leí hace tiempo que en la Luna, en uno de los proyectos, que ahora es el proyecto Artemis, que ya lo veo ahora ya con estos años, ¿verdad? Que han pasado. Uno de las cosas que iban a empezar a hacer era empezar a excavar en la Luna. Entonces, con la finalidad de retirar metales pesados de la Luna. ¿Para? Producción, supongo, a lo mejor para precisamente construir a lo mejor ciertas cosas en la Luna. Como litio, no sé si el litio es un metal pesado, pero pues es considerado metal, pero en este caso, por ejemplo, era cromo. Entonces, yo en lo que yo quería saber, por ejemplo, era si mira, haz de cuenta que en la Luna sí hay agua, pero el agua está de una forma. Haz de cuenta que nada más es como 15 centímetros de agua, no es como en la Tierra y hay nada más en ciertas partes de la Luna. Ahora, lo curioso. O sea, no hay mares en la Luna, pues. No. Bueno, que sepamos. Ok. Sí, que sepamos. Que sepamos porque pues todavía no sabemos tanto. Ya en un futuro vamos a saber. Okay. Pero, por ejemplo, en este caso, haz de cuenta que esa agua, lo curioso es que se mueve en los polos así, está bien rara. Pero bueno, el caso es que cuando tú empiezas a hacer excavaciones, el cromo que existe en la Luna está en estado 3, se le llama estado 3, en covalencia 3. Entonces, de cuenta que eso, si tú lo tocas, etcétera, no pasa nada, no te hace daño ni nada. Pero cuando tú empiezas a hacer excavaciones, se vuelve cromo 6, que para nosotros los seres humanos es cancerígeno. Entonces, de cuenta que digamos que si tú contaminas el agua con cromo 6, ya esa agua ya no la puedes tomar. Entonces, mi idea era decir, ok, si en la Tierra podemos separar los metales pesados con el uso de cactus, ¿sabes? De cactus. Exacto. Okay. Dije, pues qué interesante si realmente esto también lo podemos hacer en el espacio, ¿sabes? Entonces, al final del día, descubrimos que sí se puede hacer en el espacio. Y salió muy bien el experimento, y dentro de una de las cosas que también vimos es que todo lo que se reemplaza, o sea, haz de cuenta que hay una cosa que se llama pectina, y esa pectina que está dentro como de los químicos del cactus, de la parte babosa, haz de cuenta que esa lo que hace es que absorbe el metal pesado, pero haz de cuenta que nosotros no sabíamos que liberaba calcio. Entonces, durante que estuvo bien padre, porque la mayoría de las mujeres que van al espacio, las astronautas que van al espacio, pierden mucho calcio. Entonces, en dado caso, si ¿solo las mujeres? Es más, o sea, los hombres también, pero es más común en las mujeres. ¿Tiene que ver con el periodo? Sí,
Tiene que ver con eso. Ajá. Okay. Entonces se cuenta que fue muy interesante ver esto porque en algún futuro, no, a lo mejor no muy, muy lejano, se va a poder utilizar este polvo que desarrollamos para limpiar el agua que esté contaminada allá. En el espacio. En el espacio, en la luna, o en otros lugares. Y entonces estuvo muy, muy interesante. Y obviamente en esa época, de hecho, fíjate que cuando fue mi experimento, fue la cápsula Dragón X, que esa fue la primera cápsula que se mandó de SpaceX. Y haz de cuenta que en esa época, pues fue la primera cápsula comercial, sabes, que fue al espacio, fue histórico y todo, haz de cuenta. Y ahí iba mi experimento. Y haz de cuenta que nuestro experimento, porque Castor también. Y ese trabajo, yo asumo, quisiera pensar que fue en equipo, un trabajo en equipo. Sí. Pero solo fueron Castor y tú. Sí, nada más Castor y yo. Okay. Y obviamente si hubieron personas que nos apoyaban, ¿verdad? Y nos ayudaban. Por ejemplo, mi amigo Alfonso, ven como que es un amor de persona. Él nos ayudó muchísimo también, por ejemplo, con preguntas que teníamos o cosas que él sabía porque él estudió biología y es muy inteligente. Entonces, de cuenta que cuando hacemos este experimento, pues se da cuenta que no es seleccionado, ¿sí me entiendes? Por NASA y se llama SCP, que es como una, se puede decir como una asociación, ¿sabes? Que impulsa precisamente a todas las personas jóvenes que quieren hacer algo en STEM, ¿sabes? En el área de STEM. Ok, antes de grabarme me dijiste que era STEM, pero sí. Ya para que la... Ok, Science, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, que es engineering en inglés, y matemáticas, como en esas áreas. Okay. Entonces, de cuenta que ellos lo seleccionaron y fueron 12 escuelas diferentes que fueron seleccionadas en todo Estados Unidos. Entonces, de cuenta que nosotros mandábamos un experimento hacia la Estación Espacial Internacional, y luego los astronautas lo hacían, al mismo tiempo nosotros lo hacíamos con ellos para poder tener algo con que comparar las mediciones entre la Tierra y el espacio. Y haz de cuenta que ya podíamos concluir por ese experimento, porque lo tuvimos que hacer 2 veces porque los astronautas se equivocaron un poquito. Entonces, ¿en qué se equivocaron los astronautas? Rompieron las ampolletas antes de tiempo. Entonces lo tuvimos que repetir. Está como, perdóname el ejemplo tan tonto. Hay un truco de magia que es más un show divertido, que está el mago con los ojos tapados y la persona voluntaria con los ojos tapados y le da un mazo de cartas y que le dice, avienta el mazo de cartas al aire y lo avientan a la cuenta de 3, 1, 2. Pero ya los aventó. Entonces los astronautas reventaron las capsulitas antes de tiempo. Sí, la verdad, sí. Entonces, después de que pasa eso, pues lo tuvimos que repetir. Entonces fue durante el 2011 y 2012. Ok. Entonces, de cuenta que después de que pasa esto, nosotros fuimos a exponer, pues obviamente los resultados en Washington. Me dieron el premio a la científica del año, acá en El Paso. ¿Te dieron una estatuilla así que sí, tienes ahí? No, me dieron una cosa. Una constancia. Una tablita. Bueno. ¿Cómo se llaman? Es pues sí, como los premisillos que pones ahí, ¿sabes? Sí, pues un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. De madera. Sí, así que por cierto, ¿verdad? Lo hubiera, ¿por qué no lo hicieron en piedra lunar? Ándale. Bueno, ¿verdad? Mínimo, o sea, no pues te creas. Madera de aquí de la tierra. Ya sé. No, pero bueno. Bueno, uno que es una persona muy humilde, no te creas. No, de hecho. Lo usé para cosas, para hacer una fogatita y unas carnitas asadas, no te creas. De hecho, este es un dato que has de saber. La madera es un material que solo existe en la Tierra, según estudios que se han hecho de otros planetas y todo esto. La madera solo existe en este planeta. Entonces hay algo ahí. No sé qué sepas tú al respecto, pero sí, también había oído eso. Pero igual luego lo platicamos. Sí, está chido. Entonces, ya nos vamos acercando al meollo de lo que tú querías hablar realmente en este episodio. Sí, entonces haz de cuenta que pues ese fue uno de los primeros experimentos que hice, pero haz de cuenta que durante mi carrera he hecho pues muchísimas cosas y haz de cuenta que siempre he estado involucrado, mucho en ciencia, ¿sabes? En todo lo que es ciencia, investigación. A mí en lo personal me gusta muchísimo la robótica, ¿sabes? Así como que una de mis pasiones. Hace poquito estaba haciendo, de hecho, una mana robótica para Cabe Tejeda. Ok. Pero al final, vi algo en Facebook. Sí, pero ahorita estoy medio enojada con Cabe. O sea, él piensa que son papitas. Él piensa que son papitas. Así, oye, ¿y cómo vamos? No, haz de cuenta vamos que Nike con mi robot? Oye, ¿y lo sin dinero? El señor. Haz de cuenta, yo así como que joven. ¿Cómo le explico, joven? A Cabe yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración porque es muy creativo y muy constante.
sí. Yo le admiro su constancia, su persistencia por sobre todas las cosas. Sí, cabello nos llevamos chida, tío, pero haz de cuenta, pero así como que lo está haciendo como tu amiga. Pero tiene sus cositas. Sí. Y de hecho le iba a prestar bastante material y todo, pero pues al final de cuentas los tiempos eran muy rápidos y la verdad pues no es así como que hacer una mano robótica, no es así como que enchilame otra vez. Sí. Y entonces yo así como que terminó diciendo ya lo hagan animación ya como sea. Ándale, pues ahorita te la hago aquí de cosa de tela, güey. Plastilina con te la relleno ahí y sí, tío, no, pero pues hasta eso, tío, creo que sí le salió bien su proyecto y todo lo bueno. Ok, qué bueno. Y él ya tenía prevenidas muchísimas situaciones, pero bueno. Por si acaso Nike no podía, no terminaba a tiempo. Oye, no manches, es que la verdad sí, es como que si es mucho rollo hacer solo una manita. Pues sí es. O sea, fíjate, porque hace mucho tiempo yo vi un documental que era un documental en Discovery Channel y el reportero, el titular del programa va a Japón y se entrevista con un señor ya de mucha edad en la universidad de quién sabe dónde, déjale tomar mi soda. Que hasta el momento tenían los adelantos más actuales de la robótica. Entonces cuando llega él a su oficina, el señor estaba sentado en su escritorio y cuando llega este tipo le dice el señor, le dice, antes de comenzar la entrevista, ¿podrías caminar hacia donde está esa mesita y servirme una taza de té y traérmela, por favor? Y el tipo puso una cara de que la misma cara que estás poniendo tú. Sí, como por que no tienen alguien que los atienda aquí, pero fue y lo hizo con gusto. Entonces ya le sirvió su taza, se sirvió la de él, se la sirvió al señor y se la empezó a tomar. Entonces le dice, mira, si tu primera pregunta es ¿en qué etapa vamos de la robótica? La tarea que tú acabas de desempeñar, caminar 6 pasos, servir una taza y traérmela, eso requiere millones de comandos en programación para que lo haga un robot. Millones. Y un robot todavía conectado a cables y todavía, o sea, motores enormes y todo eso. Ahí vamos, le dice. Para lograr que esa tarea tan sencilla, reducirla a un simple comando, nos faltan muchos años. Exacto. Y mira dónde estamos ahora. Exacto. Ahora en agosto de 2026. O sea, ya peleas de robots. Pero no te creas, seguimos en pañales. ¿Seguimos en pañales? Seguimos en pañales. Supongo, siento decirlo. Pero ahí vamos. Por ejemplo, ahorita con esto de la mano robótica, haz de cuenta que era lo que yo le decía. Haz de cuenta que sí, o sea, se lo hubiera hecho con cables, pues más rápido. Fácil, ¿no? Pero él no. Pero la mano tenía que moverse sola todavía. Haz de cuenta, sí. No pide nada. Entonces yo así como que, ¿cómo te explico? Mira, ven, siéntate, vamos a platicar. Mira, vamos a platicar porque tú eres cineasta y yo científica. Yo empezando por ahí. Y haz de cuenta que sí, o sea, pues yo entiendo, la magia del cine hace que todo parezca fácil, pero no lo es. Y pero haz de cuenta que pero a mí la verdad sí me gusta mucho, me apasiona mucho saber de todo, ¿sabes? Y dentro de mi cabeza, yo digo que realmente un buen astronauta tiene que saber de todo. Porque precisamente te vas a enfrentar a situaciones que pues realmente no vas a tener los mismos recursos, que vas a tener que ser muy creativo, que vas a tener que encontrar los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, como que esa es mi mentalidad, por eso sé y me gusta hacer de todo. Entonces, esa es parte de... Pero tu punto central aquí de la conversación era que en tu largo camino de carreras y de estudios y de los trabajos que has tenido, te has topado con que hay muy poca gente que se atreve a entrar en este mundo. Sí. ¿Y cuál es el común denominador de esta situación? Pues mira, yo lo veo de esta manera. En mi experiencia, no puedo hablar de la experiencia de otras personas, obviamente, ¿verdad? Pero en mi propia experiencia, creo que lo que más he observado es que las personas no creen en sí mismas desde chicos, porque las personas a su alrededor los hacen sentir ridiculizados o los hacen sentir no capaces, o simplemente no aprendieron las cosas porque alguien no se las supo explicar. No porque no tuvieran la capacidad, no porque sean tontos, no porque no por ninguna circunstancia, sino que simplemente no hubieron los recursos adecuados, ¿sabes? Hay algo que yo he visto, que yo he observado que pasa mucho. Yo, en mi experiencia personal, pues no tengo hijos. Nunca he tenido hijos y creo que ya no es algo que esté dentro de mis planes, pero lo he visto con los hijos de todo el mundo y literal, o sea, observando la vida y la naturaleza y la sociedad. Entonces me ha tocado ver que papás ven cierta habilidad en sus hijos
y no impulsan esa habilidad. Y te pongo mi ejemplo. Mis habilidades desde niño siempre fueron las artísticas y las matemáticas no. O sea, polos opuestos. Matemáticas son arte. ¿Y qué crees que me exigían más? Sí, las matemáticas. ¿Y qué crees que donde me iba peor? Sí, pues, en matemáticas. Pero yo nunca me separé de las artísticas. Híjole, pero tengo que llevar la contraria. Termino mi idea. Entonces, lo que yo he visto que funciona es que si el chamaco tenía habilidad para las artistas, mételo a la escuela de artes. Nunca me metieron a una escuela de artes y lo que sí me metieron fueron unos buenos intereses por ser malo para las matemáticas. ¿Y tú? Y lo he visto con las artes, con la ciencia, con la ingeniería, incluso. Me acuerdo de un chiste, pero no lo voy a contar. Ay, qué aburrido. Pues es que, oiga, compadre, ¿qué va a ser su hijo de grande, compadre? Pues yo creo que mi hijo va a ser ingeniero, arquitecto, porque se la pasa construyendo casitas y cosas así. ¿Y el suyo? Pues yo creo que el mío va a ser mesero, compadre. ¿Por qué, compadre? Pues porque siempre le hablo y nunca me hace caso. Le digo, bueno, acá y nunca me hace caso. Está bueno. Entonces, bueno, si tu papá, estoy en mi cámara, si tu papá, que estás viendo que tu hijo, tu hija tiene ciertas habilidades, pues, o sea, es por ahí, no por donde no sabe, sino por donde sí sabe, por donde sí se le facilita, porque yo creo que ese es el camino en la vida. Pues mira, ahí te voy a llevar la contraria. Adelante, estoy dispuesto a... Deja tú, y yo tengo pruebas fehacientes de que las cosas pueden ser distintas. Estoy dispuesto a cambiar de opinión. Excelente. Si tienes un buen punto. Excelente, mira. Adelante, vas. Yo haz de cuenta que te digo, como te comenté, tengo 2 hijas. Sí. Entonces haz de cuenta que mis 2 hijas, cada una es completamente diferente. Cuando estaban más chiquitas, a las 2 se puede decir que las diagnosticaron, ¿verdad? Con ¿cómo se dice? Superdotación. ¿Sabes? Wow. El caso es que haz de cuenta que a las 2 las ponen en superdotación, pero cada una tiene un diferente tipo de superdotación. Entonces, de momento que, por ejemplo, la más grande se pudiera decir que ella tenía una superdotación más artística, ¿sabes? Por la forma en la que ella percibe la vida, las cosas y demás. ¿Pinta o música? Sí, de hecho toca el cello desde que está en 5º de primaria. Wow. Y haz de cuenta, ahorita tiene 20 años y le gusta muchísimo la música, pero déjate digo, es que te voy a explicar. Okay. Entonces, de momento cuando ella estaba chiquita, batallaba mucho con las matemáticas. Sí. Y todo el mundo me decía exactamente lo que tú dices ahorita. Pero la música lleva muchísimas matemáticas. Sí, pues la madre son matemáticas. Sí. Resulta que, por ejemplo, cuando hacíamos la tarea, yo me daba cuenta que yo me frustraba mucho para poderlo explicar porque yo entiendo diferente las cosas. Yo entiendo más rápido, a lo mejor las matemáticas era algo que se me daba igual que a mi hija, la más chica, ¿sabes? Con ella nunca tuve problemas en absoluto con respecto a esas áreas, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que me di cuenta que ella tenía como dislexia, porque obviamente volteaba números, letras, etcétera. La otra. La más grande. La de la música. La de la música. Okay. Entonces, haz de cuenta que con ella batallaba muchísimo con las matemáticas. Pobrecita, sufría la pobrecita. Tenía como en esa época unos 5 años, 6. Y haz de cuenta que entonces, ¡chum!, se me prendió el foco. Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo una prima que mi prima no se dedica a la ciencia, no se dedica al arte, pero yo me acordaba que ella también tenía dislexia. Okay. Entonces, de momento que le dije, oye, prima, no seas gacha, ayúdame con Missy a que tú le enseñes cómo tú piensas para poder ver, si me entiendes, los números o tú dentro de tu cabeza o etcétera. Entonces, gacha, explícale tú. Ella es una muchacha súper bonita persona y súper paciente, ¿sabes? Entonces, de momento que ella fue, le explicó y demás, cómo ella hacía las cosas y demás. Muy paciente ella. Y mi hija, ¿qué crees que estudia hoy? Matemáticas. Licenciatura en matemáticas aplicadas. Ok, entonces pues entiendo tu punto, que es encontrarle el ángulo correcto para resolver el bloqueo. No es realmente a lo mejor que tú hubieras sido malo en matemáticas. Lo que pasa es que probablemente las personas que te lo explicaron no eran pacientes, no te encontraron la manera de explicarte, te explicaron a golpes o enojados o etcétera, o frustrados. Entonces tu asociación hacia las matemáticas era negativa porque sabía que era algo que te iba a causar frustración, tristeza, llanto, etcétera. Entonces, ¿también estudiaste psicología? No. Pero bueno, no, pero a lo que voy es que realmente si te pones a pensar, eso es a lo que yo, el tema que te quería, si me entiendes, que quería que fuera el tema central.
Mi hija, como te digo, toca el cello también y ahora su licenciatura en matemáticas. La más chica, que es que pues se puede decir, ella también está estudiando ahorita ingeniería mecánica y aeroespacial. Okay. Acaba de entrar, tiene 18 años. Ella es mariachi. Canta. ¡Órale! Y toca guitarra y violín. Y violín, sí. Ajá. Si es mujer, tiene que tocar violín. En el y guitarra, pero lo suyo es la guitarra, ¿sabes? Ajá. Y la cantada. Entonces, a lo que voy con esto es que si te pones a pensar, las dos tienen las dos áreas muy desarrolladas. Pero en mi caso personal, yo siempre he sido fan de que nunca te pongas etiquetas. ¿Sí me entiendes? Desde niñas yo nunca les puse un techo. Nunca les dije hasta aquí puedes llegar y esto es para lo que eres bueno y esto es para lo que te deberías dedicar. No. Porque volvemos a lo mismo. Tú no sabes en qué momento puede existir una persona que les explique tal cosa de una manera que los apasione, ¿sabes? A mí me pasa hasta el día de hoy. Ajá. Yo tengo 6-7 meses estudiando consultoría y capacitación. Y hoy, en una clase que tuve hace ratito, entendí algo que me explicaron hace 6 meses. Y no es que... O sea, me pasé todos estos 6 meses ignorando esta parte, pero viéndola, Sí. Y hoy la pude entender de una manera diferente. Exacto. O sea, ya la entendí como es. Y así me ha pasado a lo largo de la vida. No, y suele suceder. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, muchas personas, es que eres muy inteligente y la verdad, yo no pienso que sea tan inteligente. ¿Sabes? O sea, yo pienso que a lo mejor la única diferencia entre yo y muchísimas personas es que yo no me pongo límites. ¿Sí me entiendes? Esa es la única forma. O sea, porque yo digo, bueno, pues al final del día no creo que sea ni la primera ni la última que lo haga, ¿sabes? Claro, y pues por lo menos nada me cuesta intentarlo. Ahora, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que la gran mayoría de las cosas se tratan no de que seas brillante, sino en X cosa que vas a nacer sabiendo, sino la disciplina, la constancia, la pasión que tú le pones, exactamente el enfoque, la perspectiva con la que tú haces las cosas. Entonces te digo, por ejemplo, y yo es lo que les digo, o sea, yo veo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de mi hija porque ella está diagnosticada en las artes. ¿Sí me entiendes? Sí, que en esa área es la que iba, pero realmente es lo que te digo, las matemáticas son arte. Y cuando tú aprendes a amarlas y a verlas como lo que es, empiezas a ver la vida desde una forma completamente diferente, ¿sabes? A mí la ingeniería, que por ejemplo se puede decir que ahorita es una de mis pasiones más grandes, pues ser ingeniero no es nada más así como que la manera de lo que piensa uno, ¿no? Acá con tu casquito civil y todo el rollo. Sí. No, la ingeniería es realmente tener una solución para cualquier cosa, ¿sabes? Es ingeniártelas para resolver problemas, ¿sabes? Del mundo real, con lo que tienes y disponible y demás. Entonces, yo digo que sí tiene mucho que ver, ¿sí me entiendes? Cómo crías a tus hijos y cómo el ambiente que te rodea determina la persona que vas a ser, ¿sabes? Y te lo digo porque en mi perspectiva personal, cuando yo, que fui mamá muy joven, a los 19, 21, yo vivía en el área de las Torres. En el área de las Torres lo más normal es que tú trabajes, tengas a tus hijos joven, compres una casita Infonavit, ¿sí me entiendes? Y no tiene nada de malo, pues es el área en la que vives, ¿sí me entiendes? Es tu realidad, por así decirlo. Sí. Y yo por eso fui mamá joven, ¿sabes? Y mis amigos que todavía te conservo por allá tienen hijos de las mismas edades que mis hijos, ¿sabes? Sí, ahora, y digo por allá porque, por ejemplo, ya después mi familia vive ahora, por ejemplo, por el Parque Borunda. Yo pues crecí en la Federal 1, etcétera, aquí allá. Mis amigos de la Federal 1 se tardaron más en tener hijos. Viajaron más, fueron, a lo mejor terminaron la carrera más rápido, bla, 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 ¿no? Entonces, obviamente, el medio sí te jala y el medio sí te enseña cosas distintas, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, hasta que yo no me fui a trabajar a Estados Unidos, yo me acuerdo, yo entré a la universidad en Estados Unidos sin saber que yo podía ir a la universidad con becas, ¿sabes? Nada más fue porque yo y uno de mis compañeros donde yo trabajaba, que él estaba yendo a la escuela y que tenía becas y yo, ¿en serio? ¿Sabes? Así como que, ¿sabes? Ajá. Entonces, de ahí fue como aprendí que yo tenía ese tipo de oportunidades. Entonces, yo digo que la vida sí te va moldeando conforme la gente también que tienes a tu alrededor. A mí no tienes idea de las veces que me dijeron personas, por ejemplo, en diferentes lugares, que qué alucinada. ¿Sí me entiendes? O sea, con mis metas, con mis cosas y demás. O sea, tú quédate aquí a vender burritos o algo así. Sí, o sea, es como que, ay, Nike, o sea, no seas alucinada, o sea, ¿cómo vas a ser astronauta? ¿Sí me entiendes? O sea, no chingues, o sea, es más, o sea, ¿cómo va? Déjate explicar, te platico una. Sí. Me fui a Las Cruces, ¿sabes? Entonces todos los días cruzaba, todos los días me iba a trabajar hasta Las Cruces, imagínate, ¿verdad? Todos los días. O sea, hacías 4 horas en llegar. Sí, o sea, se cuenta que me levantaba así que
3, 4 de la mañana. Ajá. Entonces, durante que me la aventé así como por un año. Entonces, en el único trabajo que pude conseguir allá en Las Cruces en ese momento, porque mi tirada era obviamente ir investigando para poder mirar en MSU, bla, 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 ¿no? Porque te digo, yo nunca fui una persona de, muchos recursos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor para otras personas era, pues X, ¿no? O sea, renta un depa o lo que sea. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿No tienes un depa o sea, aquí? ¿qué pedo, güey? Eso que... Entonces, en ese momento, te digo, que yo me fui a ver esto. El único trabajo que pude conseguir fue un trabajo con la ciudad. Haz de cuenta que limpiando los camellones, recogiendo basura, todo este tipo de cosas. Entonces, yo andaba con mi crew y luego llegábamos así todos, limpiábamos y demás, y ya terminábamos como tipo a 3 de la tarde y ya me venía de regreso, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que nos íbamos pasando por en MSU. Yo todavía no entraba, todavía no nada. Entonces, de momento que volteé y les dije, yo voy a entrar ahí, voy a ser ingeniero aeroespacial y mecánico. Y claro que todos atacando la risa. Y lo das de cuenta que, o sea, yo hasta me sentí mal. Y el único que me dijo nada fue un señor que iba con nosotros, que se llama Margarito, muy buena persona. Saludos. Y sí, saludos a Margarito. Señor Margarito. Y ya es de cuenta que él me dijo, no, sí, usted va a poder, mija, que quién sabe qué. Y ya, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces has oído ese tipo de cosas? Y por ejemplo, a mí en lo personal, por ser mujer, pues también obviamente todavía te minimizan, ¿no? Más, ¿sabes? Ajá. El paradigma. Sí, así como, ¿cómo vas a hacer todas, sabes? Ajá. Entonces, ahora sí que coño como la niña de Barney. A ti que te burlas, ¿no? ¿Te acuerdas del video ese? No. No, nunca lo he visto. Bueno, creo que no. Mírame dónde estoy, no te creas. Pero lo voy a buscar después de esto. Está buenísimo. Y pero el punto es ese, ¿sí me entiendes? O sea, cuando por ejemplo... Tú siempre creíste en ti, tú siempre, o sea, nunca fueron palabras así de yo un día, sino que era realmente una visión. Ah, sí. Y volvemos a lo mismo. A mí muchas personas me dicen, ¿y no te importa lo que la gente piense? Y luego le digo, pues si me importara, estaría en mi casa llorando en una esquina probablemente, ¿sabes? O sea, así como que nunca hubiera salido de donde vivía, ¿sabes? Sí. O sea, le digo, realmente, pues no, o sea, no me importa porque al final del día, mi vida es mi vida. O sea... Entonces, ¿cuánta gente, Nike, se detiene por lo que piense la gente? Es que, ¿qué van a decir de mí? O por cuando te ridiculizan. O te dicen, ay, no, o sea, tú no puedes. Es que se van a burlar de mí. Fíjate, me he topado yo con situaciones muy ilógicas por esa misma razón. Rapidito te cuento. Sí, no. Hace muchos años en una maquila muy famosa aquí en Juárez. Bueno, aquí todas las maquilas son famosas. Eso. Entonces voy a hacer unas entrevistas que tienen que ver con unos incidentes físicos que hubo. No llegaron al grado de accidentes, pero fueron incidentes que tuvieron consecuencias. Una de las, me centro en la más importante para la conversación, para fines de la conversación. Un señor como de, híjole, te iba a decir, un señor como de 50 años, yo de 49. Pero es que también tiene que ver dónde te desenvuelves, cómo envejeces, ¿no? Cómo creces, ¿no? Exacto. Pero bueno, el caso es que este señor traía lastimado un hombro porque levantó una bomba de gasolina que se le iba a caer y la sostuvo con su brazo y el peso de la bomba le ganó y le tironeó. Y ya llevaba un año en terapias con mucho dolor, no se aliviaba y no se componía y todo esto. Y cuando yo lo entrevisto, le pregunto que por qué no lo reportó, porque lo reportó hasta que, o sea, ese día siguió trabajando, al siguiente día dijo que pidió permiso porque le dolía demasiado, pero no lo reportó. Y le digo, ¿y por qué no lo reportó? Pues es que los compañeros iban a burlar de mí. Me iban a decir que soy un... Sí. ¿Tú crees? Sí, entonces, te creo. ¿cómo las personas, y hablamos de cuando uno es joven, que por el miedo a que se burlen de ti, a que te digan que eres un idiota, que... Exacto. O ¿por qué aspiras tú a ser astronauta? O sea, ni siquiera vives en la NASA. O sea, exacto. Pero pues lo bueno que eso a ti nada de eso te detuvo. No, porque al final del día las personas siempre te van a hablar desde sus propias limitantes, ¿sabes? Pues sí. O sea, no te van a hablar, o sea, te van a hablar desde su propia experiencia. O sea, ¿cómo vas a, por ejemplo, esperar que a una persona que, por ejemplo, digamos, toda la vida ha trabajado en la maquila, que lo único que conoce es la maquila, que la gente que se rodea de la maquila, que su límite es la casa, el trabajo, casa, y esa es su única área? ¿Cómo vas a esperar que esa persona realmente que te vea ahí diga, ay, sí, tú puedes ser y yo? O sea, no, porque ni siquiera está dentro de su imaginación. Y también pasa con nuestros familiares, y pasa con nuestros papás, y pasa con nuestros hermanos, y pasa con todo el mundo. Yo creo que es lo primero, el primer lugar donde pasa eso. Exactamente. ¿No? Entonces, eso era lo que yo me refería, y que es muy importante, ¿sí me entiendes? O sea, que precisamente le enseñemos a nuestros niños a que sea lo que sea que nos digan, no ridiculizarlos, sino decirles, es que sí puedes, y si te lo propones, si tienes disciplina y tienes muchas ganas, lo vas a lograr, ¿sabes? O sea, porque no hay límites realmente más que los que uno se pone, ¿sabes? Porque igual no hay peor lucha que la que no se hace. Exacto. Entonces, si tu papá, primo, hermano, tutor, abuelo, abuela
oyes, escuchas que la personita tiene esta inquietud, pues inténtenlo. Exacto. Total, que puede pasar. No, pues no se le dio, pues no se le da. Ok, perfecto. Pero otra cosa que también puede suceder es lo que me acabas de decir. Busca otra manera, otro ángulo de que aprenda algo. No sé, hay muchas cosas actualmente, un examen o diferentes exámenes psicométricos que te puedan dar una mejor lectura de lo que esa personita puede lograr. Sí, sí. Y más que nada, inviértele tiempo, ¿sabes? Inviértele tiempo porque muchas veces pensamos que nada más es cuestión así como que, ay, le pongo las cosas y ya que la haga. No, inviértele tiempo, enséñale y dile así como que mágicamente, ¿verdad? O sea, como las caricaturas, ¿verdad? O sea, dile, ay, mira qué padre y esto y lo otro y mira, y tú vas a ir viendo, ¿sí me entiendes? Cómo la perspectiva de ese niño cambia. Enséñale a leer, llévale a la biblioteca, que agarre libritos él, que ponga su tarjetita. Yo era lo que hacía con mis hijas, ¿sabes? Que lean de todas las cosas que puedan existir. No los adoctrines desde tan chiquitos. No los programes a que no se va a poder. Exacto. Y sobre todo, perdóname que te interrumpa porque esta adelante. parte es súper importante para mí decirla. Si ves que a la primera, a la segunda, a la tercera no lo hace bien, falta un largo camino porque a pesar de que lo que yo hago no es ciencia, es ciencia de cohetes. Ajá. Yo tuve que hacer demasiados intentos para volverme excelente en lo que yo llego a un momento en el que me volví excelente en lo que hago, pero requirió años y requirió no toma 1 y toma 2 y toma 3, requirió 70 tomas. O sea, muchísimos intentos, muchísimas regadas. Pero sí llegó el momento en el que dije, bueno, ya esto ya me sale súper bien. O sea, ya soy un maestro en lo que hago. Y aquí voy a meter una anécdota que también me gusta mucho. Al Pacino, o sea, el máster de la actuación Al Pacino. Él platicó en una entrevista que le hicieron en la revista Rolling Stones de que él estaba en una obra que se llama 12 hombres en pugna, que es una obra muy conocida. También en México la representó Jorge Ortiz de Pinedo, pero bueno, en la versión americana en la que él fue parte de esta obra, dice que había una escena en particular que él no la entendía en el libreto, que solo la recitaba tal como se la aprendió. Pero que después de la puesta número 80 le cayó el 20. Así que acabo de entender esta escena. Fíjate, a Al Pacino. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es el mensaje, ¿no, Nikki? Que no basta un intento, no basta fallar una vez. O sea, hace falta fallar un montón de veces para descubrir realmente el talento, la vocación o la maestría, ¿no? Sí, y también algo. Que no idealicemos, ¿sabes? Y no seamos fanáticos, ¿sí me entiendes? De ciertas cosas, de ciertas personas. O sea, al final del día todos empezamos desde algún punto, ¿sabes? O sea, nadie nace sabiendo, nadie nace siendo perfecto y yo lo veo de esta forma, ¿verdad? Si tienes a tus hijos, si tú mismo, o sea, porque muchas veces ya lo proyectamos a nuestros hijos, pero nosotros no lo hacemos, ¿sabes? Y eso era lo que yo quería enseñarles a mis hijas, que yo les iba a demostrar con mi propio ejemplo que se podía y que podían seguir adelante. Por ejemplo, cuando yo estaba en el community college, ya estaban chiquitas. Entonces yo me las llevaba conmigo a la escuela y haz de cuenta que desde bien chiquitas yo les ponía ahí su lonche y yo entraba a clase y ahí estaban ahí, literal, ¿va? Pero yo entraba a clase y ellas me vieron haciendo eso. Entonces una vez, pues me saqué puras as, ¿va? Entonces de momento que le dije, si yo con 2 trabajos, ¿sí? Con escuela y con ustedes, ¿sí me entiendes? Puedo sacarme puras as. Todos los grados de dificultad. Exactamente. Para una mujer. Puedo sacarme en esta sociedad. As. Exactamente. Ustedes no tienen pretexto, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, yo tampoco nunca les exigí que puras as. No. O sea, a mí me gusta que sean normales, me gusta que vivan, a mí me gusta que sean muchachas con amigos, que etcétera, que disfruten el yin y el yang. Exactamente, exacto. O sea, porque la vida es para eso, para disfrutar el camino, ¿verdad? Entonces te digo, pero yo sí pienso que sí es muy, muy importante, ¿sabes? Que nunca le pongas limitantes a las personas, no les pongas etiquetas tampoco. No les digas, tú porque te vistes así ya eres de tal forma o tú no. Dejen a las personas ser, ¿sabes? Porque al final de cuentas eso es lo que va a sacar lo mejor de ellos, ¿sabes? Entonces, digo, en lo personal yo sí siento, digo, que el ambiente sí tiene mucho que ver las personas con las que te rodeas, obviamente como lo dice todo el mundo. Carnegie, de hecho, decía mucho eso. Sí. De hecho, ahorita me recordaste
una anécdota de la escuela de Carnegie. Pero sí, o sea... ¿Cuál? No, es que se cuenta que una vez un profesor preguntó que por qué Carnegie ponía bibliotecas en zonas donde había muchísimas personas trabajadoras. ¿Cuál era su interés en hacer eso? No, pues nomás por gastarse el dinero o ya sabes, ¿no? Sí. Esas fueron las respuestas de todos y de hecho se enojó con mi respuesta. Pero yo siempre pensé que si Carnegie ponía una biblioteca en medio de ese tipo de colonias o etcétera, era porque él les quería dar la oportunidad de crecer y ver realmente quién tenía el interés. Claro. En mi caso, como te mencioné ahorita, yo siempre he dormido de 3 a 4 horas diarias, ¿sabes? Siempre, o sea, desde que estaba chiquita, o sea, como que a mí no es mi... Dormir no es lo tuyo. No lo mío. Y haz de cuenta que de hecho, eres bastante hiperactiva. Sí, de hecho. Y haz de cuenta que... No sé si sea pleonasmo, bastante hiperactiva. ¿Es pleonasmo, maestro? No es. Ok. Es que Robbie es una autoridad en gramática. Oye, perdón. Eso que discúlpeme. No te creas. Pero sí, sí, la verdad, estaba diciendo eso. Entonces, yo lo que pienso es que, por ejemplo, hay diferentes tipos de mentalidades y diferentes tipos de perspectivas. Hay, por ejemplo, cuando me dicen, es que eres muy inteligente y sabes mucho y que etcétera. No, la verdad no, ¿sabes? O sea, yo siento que, por ejemplo, sí tengo intereses y lo que quieras. Pero bueno, ser inteligente es tomar buenas decisiones. ¿Sí me entiendes? Yo he tomado no siempre muy buenas decisiones, ¿sabes? O sea, la verdad. Perdón. Todos. Perdón, toma. Todo el mundo. No, pero sí, o sea, tenemos que aprender de alguna manera en la vida. Sí, obviamente. Y pero sí he tratado, por ejemplo, de aprender un poquito más de lo que ya sabía. Me gusta mucho leer, me gusta mucho tomar cursos, me gusta mucho retarme a mí misma. Y por ejemplo, lo que dijiste tú ahorita, de que siempre hagas lo que es más fácil para ti o lo que se te da. No. Sí, o sea, yo no lo veo de esa manera. Para mí, mi peor némesis fue la física toda mi vida, ¿sabes? Okay. Toda mi vida. Haz de cuenta que yo, cuando me decían que estaba así en la prepa, el típico problema, si tienes un poste que da la sombra y calcula la hipótesis, ¿sabes? Yo así como que, ¿a cuánto va la pelota? ¿Sabes? Yo así como que, te lo juro que yo no me lo podía imaginar. En mi cabeza no existía y yo veía a mis amigos que ellos lo resolvían como si nada. Y yo así como que yo no tengo esa percepción de pensar en tercera dimensión, ¿sabes? Okay. Entonces de cuenta que cuando entré a la carrera, ¿sabes? Dije, voy a entrar a estudiar ingeniería mecánica y física. Retaste. Exactamente. Porque es lo más difícil para mí. Porque si fuera lo más fácil, como fue química y biología, ¿sabes? Pues lo hubiera pasado. Pero es que sí llegaste a un punto en el que ya dominabas biología y química. Sí. Entonces sí tenías que... Es creo natural en personalidades como la tuya. Si ya venciste ciertos obstáculos, pues ir por los que están más difíciles, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo. Eso me hizo ver una perspectiva distinta de la vida, una forma diferente de hacer las cosas, una forma de enfrentarme inclusive a todos los problemas en mi vida de una forma completamente distinta, porque volvemos a lo mismo, se requiere que tengas paciencia, que tengas tolerancia, que manejes tu frustración y demás. O sea, a mí, por ejemplo, cuando dicen los ingenieros aeroespaciales son bien inteligentes, o sea, nos sacamos 50 la mayoría en los exámenes. Para nosotros sacarnos un 50 es como te sacaste el 100. O sea, porque son tan difíciles los conceptos y las cosas que estás manejando que realmente casi es imposible que te saques un 100. Okay. O sea, obviamente sí hay circunstancias en las que puedes sacarte 100, ¿verdad? Pero realmente es muy complicado el pensar de esa manera. Entonces, para nuestros maestros, eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es algo que vas a ir adquiriendo con el paso de los años y la experiencia, ¿sabes? Como todo en la vida. Exactamente. Ahora, obviamente, pues entregas tus tareas, te disciplinas para hacer ciertas cosas y demás. Pero ese es el punto. O sea, que aprendes a ver las cosas desde, oye, pues sí es cierto. O sea, si es algo muy complicado, a lo mejor le tengo que bajar 2 rayitas a mi sistema, ver las cosas de una diferente manera y demás. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que yo siento que si le inculcáramos un poco más a los jóvenes, a los niños y inclusive a nosotros los adultos, nuestra vida sería mucho mejor. Porque tú te diste cuenta ya estando dentro de estos medios de la ciencia y la tecnología que había muy poca gente, exacto, hombres y mujeres, porque no es una cuestión de género, ¿estás de acuerdo? En ciertas cosas sí y en ciertas no. Con sus respectivos matices. Sí. Pero falta gente entonces en estas áreas. Ajá. Por la misma falta de confianza y decir cuántas personas me he topado yo
Y yo creo que tú también, que dices, no, pues yo me metí a estudiar comunicación porque no había matemáticas. Exacto. O sea, pues era la puerta fácil. Sí, sí. Y fíjate que de hecho lo que te quería decir aquí no es tanto por el hecho del género, ¿sabes? Sino más bien, por ejemplo, las carreras que están dominadas por un área o por la otra. Por ejemplo, en las humanidades, pues ves más mujeres en humanidades. Es más común, ¿sabes? En el área, sí, por ejemplo, porque sí tiene que ver mucho con la, ¿cómo creces? Con la naturaleza también. No. ¿Cómo creces? ¿Tú crees? Sí. Y déjame te digo por qué. Ok. Va. Bueno, en mi historia y lo que yo pienso, allá ustedes sabrán. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que en el caso de ingeniería, en las ingenierías, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial y mecánica, somos muy poquitas mujeres, ¿sabes? Así como que un chichero, 2, 3 allá, ¿sabes? Sí, sí. Realmente casi no hay y es un área en que está completamente todavía dominada por los hombres. Del otro lado, por ejemplo, ves en ingeniería química y hay más mujeres, ¿sabes? Cosa curiosa, predominan más las mujeres que los hombres. Ahora, yo una vez en mis pensamientos, ¿verdad?, muy profundos me puse a investigar y a pensar el por qué era la relación con este tipo de cosas. Yo que había tenido la experiencia entre estudiar química, biología y también estudiar el área de física y matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta que me puse a pensar en mis propias experiencias, ¿sabes? Analizar es como que mi vida y demás. Una de ellas, cuando estaba chiquita, en el Parque Oro, ¿te acuerdas que jugaban los niños béisbol? Sí. Ok. A mí no me dejaron jugar béisbol porque era niña. Entonces, Tú vas a jugar softball. Ajá. No, ni había softball tampoco. ¿Ni siquiera softball o qué? En esa época. Entonces, para mí fue así como que no puedo jugar porque soy niño, ¿pero qué tiene? ¿Sabes? O sea, yo no veía el problema, pues eran niños, yo jugaba a la pelota, o sea, etcétera. Sí, ahora, claro. Este es el punto. A la mayoría de los niños, ¿qué tipo de juguetes, qué tipo de actividades, qué tipo de cosas se les usualmente, como nosotros, por ejemplo, sociedad mexicana, bla, 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 qué es lo que nosotros usualmente les damos por hacer? Sí, sí sé perfectamente para dónde vas, pero siento yo que eso ya al menos comenzó a cambiar. O sea, pero no iba por ese lado. No es el hecho de que, por ejemplo, a mí realmente no es tanto lo de los géneros, sino me refiero más bien para entender el por qué realmente muchas mujeres y muchos hombres no se animan para un lado o para el otro. Es porque, como dijiste tú ahorita, conforme tú vas, por ejemplo, armando legos, tú vas haciendo una habilidad para armar cosas. Conforme tú vas aventando la pelota en el béisbol, tú vas viendo que la pelota va a cierta cantidad, a cierta velocidad, que si le metes tanta fuerza, etcétera, aquí y allá. Entonces, para ti es más lógico pensar en algo físico, si me entiendes, como hombre, que la mayoría de las mujeres no experimentan ese tipo de cosas. La mayoría de las mujeres... Claro, ya te entendí. La mayoría de las mujeres experimentan desde chiquitas cocinar. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo cuando cocinas? Química. Química. Exactamente. Exacto, sí. ¿Qué estás haciendo cuando te maquillas? Química. ¿Qué estás haciendo cuando te peinas con calor? Química. ¿Sí me entiendes? O sea, todo este tipo de cosas que al final del día son las cosas que usas todos los santos días, que haces a lo mejor por roles o por etcétera que allá, son las que te llevan a que ese tipo de circunstancias se te faciliten. Sí, entonces en el momento que, por ejemplo, ahora hay otras cosas, hay otras circunstancias, por ejemplo, la mujer va, ¿para qué estudias si te vas a casar? ¿Sabes? O sea, o todo ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que todavía pasan muy comúnmente. Sí, desgraciadamente todavía, pero sí ya. Entonces, ahora, ese sería otro podcast. Sí, pero me refiero que no es tanto por los géneros, sino me refiero que si a tú, por ejemplo, cuántas mujeres, a mí no tienes idea de las veces que me dijeron que por ser bonita o por estar pechugona, yo no, era más tonta. Así. O sea, yo así como que... No, yo era más que te pintaste de rubia. Sí, no, ahora soy más tonta todavía. Ya se da cuenta. Entonces, este tipo de circunstancias, obviamente, ¿tú crees que una mujer va a tener la suficiente entereza, fuerza, seguridad sí, como claro para que decir, no, voy a estudiar esto? Pues obviamente la van a dudar más, ¿sabes? En el área, por ejemplo, de los hombres, ¿verdad? Que también, o sea... Pues por eso a lo mejor para ellos es como que química, pues como que no se les da. ¿Sí me entiendes? Pues porque sí. no es algo que a lo mejor ellos estén pensando desde chicos. Entonces, digo, no es tanto el hecho de los géneros, sino más bien el que entendamos, ¿sí me entiendes? De cómo esto afecta, ¿sí me entiendes? A futuro, de cómo vas a elegir tu carrera, ¿sabes? Hace unos días tuve una conversación con un amigo que acabo de conocer, excelente músico y aparte un hombre de ciencia también. Entonces me dijo un dato que él no lo tenía por confirmado, ni yo tampoco, pero es una cosa que se escucha por ahí.
que los días son más cortos. Ah, sí, sí. Entonces yo entiendo, yo lo que entiendo es que pues todo lo que estamos parados está flotando en medio de la nada y está girando y cayendo y no hay nada que lo sostenga, que cree movimientos exactos. Por lo tanto, las horas, los minutos, los segundos no son exactos, porque si los medimos en los movimientos de rotación y traslación, pues no son exactos, porque influyen otro montón de factores, como el agua que hay en la luna, el agua que hay en la Tierra, la distancia de la luna con respecto a la Tierra. Entonces, lo que sí encontré... El apogeo y el perigeo. Ah, sí. ¿El qué? Apogeo y perigeo. El apogeo, en pleno apogeo de la conversación. Sí. Entonces, supongo que es la traducción correcta, pero espero. Si no, lo googleamos. Okay, no hay problema. Entonces, lo que yo encontré en Google es que sí hay una variante pero es una variante de milisegundos, pero que ni es a favor ni en contra, que se van ajustando conforme los relojes atómicos desde 1962. Sí me aprendí esa fecha. Entonces, que por lo tanto, sí hay días más cortos, sí hay días más largos, pero son solo milisegundos. Por lo tanto, esta teoría, que es lo que yo encontré en Google, salvo la información que tú tengas, que el día más largo que se encontró fue de no sé qué tantos poquitos milisegundos. Por lo tanto, esto de que los días ahora son de 16 horas y no de 24. Entonces esto es una falsa información. Pues es que no es que sea una falsa información. Para empezar, el tiempo es un constructo humano. Sabes, el tiempo no existe. Eso nada más es algo que nosotros utilizamos para medir como nuestra propia vida, ¿sabes? Nuestro propio rango de vida o de existencia. Realmente, por ejemplo, pues el universo pues es caótico y como dices tú, o sea, hay miles de factores y cosas que pasan y que eso va a afectar, ¿sabes? O sea, el tiempo que nosotros percibimos o cómo lo percibimos. Pero pues es una realidad. O sea, al final del día, si tú te pones a investigar, de hecho hay muchos videos en YouTube que están bien chidas y que a mí, por ejemplo, hay uno que se llama La historia del mundo en 2 horas. Véanlo por piedad. Está muy padre. Haz de cuenta que ahí te explican precisamente cómo se genera el movimiento, si me entiendes, y la creación de supernovas, de planetas, de estrellas, de etcétera, 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 etcétera. Entonces, se supone que los multiversos, los universos van cada vez en expansión. Y supone que cada vez es más rápido. Pero nosotros a qué le llamamos más rápido, ¿sí me entiendes? O sea, estamos hablando de que en nuestra perspectiva, o sea, nosotros, por ejemplo, digamos, nuestro sol, ¿sabes? Nuestro universo se creó hace cierta cantidad de billones de años, ¿sabes? Entonces, nosotros quedamos, digamos, en ese clúster, ¿sí me entiendes? De existencia, ¿sabes? Pero aparte de nosotros, se siguió creando y siguió creciendo y siguieron explotando miles de supernovas, miles de soles, etcétera, etcétera. Entonces, esa percepción que nosotros tenemos del tiempo, obviamente, como ahorita estamos hablando, la microgravedad, tiene que ver la gravedad, por ejemplo, de la luna, tiene que ver la gravedad, de planetas que están cercanos a nosotros, de si hay, algún tipo de alteración en nuestro camino, ¿sabes? También eso puede pasar. Hay muchísimas variantes. Entonces, por ejemplo, sí se puede decir, pero eso ha pasado siempre. ¿Sí me entiendes? Es algo que la mayoría, por ejemplo, ahora mucha gente oye un concepto. Ay, es que no manches. Acá es que del 2012 para acá, los días son más ya cortos. Nos vamos a morir todos, ¿sabes? Acá, háblenle a Diosito. O sea, entonces no es eso. Inclusive el calendario de nosotros, el gregoriano, etcétera, etcétera, se ha modificado un montón de cantidad de veces. Porque a fin de cuentas son como pues instituciones del ser humano. Yo siempre he tenido como una referencia que quizás suene tonta, pero para mí tiene lógica. Tanta cosa que el ser humano tiene registrada y a todo le ponemos nombre y todo lo queremos medir y a todo lo queremos poner una unidad de medida. Exacto. Pero pregúntale a un delfín, pregúntale a un perro, pregúntale a un gato, pregúntale a un pájaro. Pues que es lo que te digo, nosotros medimos el tiempo con respecto a nuestra vida, ¿sabes? En nuestro lapso de vida y lo que nosotros conocemos como humanidad. Pero como dices tú, los perros, los gatos, etcétera, inclusive sus lapsos de vida son distintos a los de nosotros. Exacto. ¿Sabes? Entonces, pues sí es un concepto padre, tío, pero a mí, por ejemplo, siempre esas como videos mainstream, ¿sabes? Sí, y además, pues se me hacen botanillas, ¿verdad? Se me hace suave. Pero entonces esta discusión termina pronto. Termina rápido, ¿no? Pues
Sí, yo digo que sí. O sea, realmente para mí no es una discusión que realmente tenga como mucho sentido. Hay otras cosas más importantes, hay cosas más chidas que descubrir. Son solo dudas existenciales, pero yo creo que tienen una vida muy corta, ¿no? Porque sí. Pero sí hay que tener como el estudio que demuestra justamente que es una tontería. Pues que fíjate que no es, o sea, no es que tanto que sea una tontería, sino es algo como decir, los colores están en una gama de, o sea, ya sabemos, ¿sí me entiendes? Oye, y era algo que sabíamos, pero a lo mejor no más hoy notaste que existía esa gama de colores. Ajá. O sea, no es algo que a lo mejor la humanidad no había puesto atención en, pero ya existía desde hace mucho, ¿sabes? Así como sí, que. Claro. O sea, solo lo descubrimos y lo redescubrimos y lo anotamos. Exacto. Y más ahora con pues, redes sociales, todo esto. Sí. Y más que, por ejemplo, mucha gente ya tiene más acceso a ciertas informaciones o ciertas cosas. Para muchos puede ser así como que, ¿sabes? Ajá. Escuché que alguien escuchó que un día de escroleo en Instagram te da más conocimiento en solo un día de escroleo, en 8 horas, digamos, que una persona que vivía en 1820 en toda su vida. Entonces estamos sobreexpuestos a una cantidad de información. Pero en cierta manera, fíjate, porque yo tengo como, por ejemplo, ciertos pensamientos que, por ejemplo, sí, ahora hay tantos distractores que realmente aprendes muchas cosas, pero es información inútil, información paja, ¿sabes? Y que aparte la aprendes ahorita y se te olvidó 5 minutos después. Exacto. Y antes, por ejemplo, las personas que tenían, por ejemplo, acceso más a la naturaleza, a la observación real, a las nubes, o yo, por ejemplo, me aprendí todos los nombres de las nubes cuando estaba chiquita por andar en el patio de la escuela, ¿sabes? O sea, así como que... Espera, ¿las nubes tienen nombre? Todas tienen nombre. Ok. Y dependiendo Jorge, de su formación. Jorge, Mariana. Juanito, Pepito. No, ¿qué nombres tienen las nubes? Sí, pues ya los has de haber escuchado, nada más que a lo mejor la gente no los asocia a eso. Cirrus, Cumulus, ya, pues ahorita no me acuerdo muchos, pero sí, Stratus, ajá, exactamente. Okay. Todas esas, cada una es diferente la forma. Hay una que se llama es una formación Tetons que parece literal, parecen boobies. ¿Se cuenta? Parecen boobies. Te digo que el ser humano a todo le pone nombre. convenientemente a la que parece le pusieron tetos. Exactamente. Okay. Y pero haz de cuenta que hay muchos tipos de nubes, ¿va? Entonces, dependiendo obviamente también del tipo de nubes que tienes, puedes saber también qué tipo de clima vas a tener, cuánto aire está haciendo, etcétera, etcétera. Que por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, que me aprendí los nombres de las nubes por la enciclopedia que me regalaron, fue por observación. Okay. Pero eso es algo que conservé para el resto de mi vida hasta el día de hoy, ¿sabes? Como conocimiento aplicado. Entonces, sí, qué padre que utilices la tecnología para todo, divertirte, demás, pero también pues estaría chida que lo utilices para saber más. 100%. ¿Sabes? O sea, así como acá. Naiki, podríamos tener muchas conversaciones más, estoy seguro. Sí, claro. Pero para fines comerciales, esto ya tiene que llegar a una conclusión. No. Este podcast. Ay, no, qué padre, qué padre. Entonces te voy a invitar después y continuamos platicando de lo que tú quieras porque tienes conversación para largo. Este podcast se llama Renacer porque yo considero que en la vida tenemos diferentes tipos de renacer y varios. Entonces, tan simple el renacer que tenemos cada día con la oportunidad de despertar. Renacemos a la vida porque mientras estamos dormidos no somos nadie. Esto tampoco es una opinión 100% mía, pero me gusta. Mientras estamos dormidos, realmente no somos nadie. Pero cuando despertamos, tenemos un renacer para ti en la vida, además de las mañanas. ¿Cuál ha sido un renacer importante, remarcable en tu vida? Pues yo diría en el momento que te das cuenta que todo lo que te enseñaron, todo lo que aprendiste en cierta etapa de tu vida, cuando estabas apenas siendo joven y todo eso, que puedes tomar la decisión el día que tú quieras de desconstruir todo eso y de volver a construir todo lo que tú quieres para ti. Que tú ya en ese momento sabes con certeza quién quieres ser, a dónde quieres llegar y qué tanto vas a seguir intentando, ¿sabes? Para mí el renacer es cuando dejas de estar muerto en vida, cuando dejas de pertenecer, de hacer las cosas porque tienes que hacerlas porque todo el mundo las hace igual, ¿sabes? Me casé porque todo el mundo se casó, hice esto porque mi amiguito lo hizo, tuve hijos porque los demás tuvieron hijos, etcétera. Momento que tú te das cuenta realmente quién eres y de la suerte que tienes de estar vivo, porque es literalmente un set de miles de cosas para que hoy existas, ese día es el día que renaces como la persona que realmente estás destinado a ser.
¿sabes? Y es el día que realmente puedes estar en comunión con todo tu universo y ser parte y estar a gusto sin necesidad de que nadie más te dé su ¿cómo se puede decir? Opinión. Su opinión, exactamente. Pues opinión, más bien la opinión de cómo debería ser tu vida. Exactamente. O sea, ese momento es cuando realmente ya eres tú, ¿sabes? Cuando realmente ya tu cerebro ya procesó, cuando realmente tú estás dando tu opinión sin ¿cómo se dice? Influencias. Sí, sin la influencia de tu pasado, sin la influencia de lo que otras personas decidieron por ti. Me encanta. Me encanta tu concepto de renacer. Sobre todo porque uno de mis renaceres fue precisamente el momento en el que decidí deconstruirme. En decir, traigo un conjunto de ideas con las que he cargado toda mi vida y que me doy cuenta que hoy son obsoletas. Hoy que tengo nueva información y que tenemos acceso a un montón de información. Y ese día para mí también fue un renacer hace 6 años. Genial. Naiki Armendáriz. Sí. De Ciudad Juárez. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu experiencia de vida. Gracias. Y todos los conocimientos que has adquirido devorando libros y dedicándole todas esas horas de insomnio y de lucidez a estudiar y adquirir conocimiento. Tu mensaje entonces para la niñez y para los papás de la niñez, porque los niños quizás no creo que los niños vean esto, pero sé que lo van a ver los papás, los tíos, los abuelos, los primos, los vecinos. Póngales este cachito, señora. Adelante. Aquí es donde la cámara te va a estar grabando para que les digas tu mensaje, que es bien importante. Sigan soñando. Inspírense todos los días. Cuando se despierten, dense cuenta que pueden lograr cualquier cosa que se propongan y que no hay límites, que pueden lograr cualquier cosa que se pongan en su mente. Todo va a costar trabajo, sí va a costar esfuerzo, va a costar mucha dedicación, pero el día que lo logren, ese día va a ser el día más genial de toda su vida. Habrá valido la pena todo el esfuerzo. Exactamente. Señoras y señores, Naiki Armendáriz, esto es tu podcast Renacer. Yo soy René Paino. Espero verlos en el siguiente episodio. Renacer Podcast es una producción original de Ultraforma, creando imágenes que inspiran. Derechos reservados Ultraforma 2026.